Ya está grabando, excelente. Buen día, compañeros, licenciadas. Nosotras somos el grupo número 2, conformado por las integrantes Grecia Alvarado, Abril Colomer, mi persona, Ana Castellanos y Mifania Jaco. El día de hoy vamos a exponerles acerca de los trastornos sexuales. Aunque la frecuencia con la que las personas realizan las diferentes prácticas sexuales ha sido analizado por mucho tiempo y de gran interés, es solo en los últimos 60 años que se han coordinado los esfuerzos científicos para reunir hechos pertinentes. Es casi imposible y socialmente inaceptable, claro, realizar mediciones directas de las conductas sexuales de los miembros de una comunidad. Por lo tanto, debemos confiar en los estudios sobre la sexualidad, es decir, los reportes que se presentan de los individuos sobre su conducta sexual. Comenzamos en el DSM-5 con lo que es la eyaculación retardada, que podemos encontrarlo con el código 302.74. Y una pequeña descripción de este trastorno es que la eyaculación retardada puede entenderse como el retraso persistente o la ausencia de la eyaculación tras una estimulación sexual adecuada. Puede darse en todas o casi todas las situaciones relacionadas con la actividad sexual, con todas las parejas sexuales, o tal vez puede pasar solamente con una. Algunos de los criterios diagnósticos que tenemos para este trastorno son que uno se debe experimentar alguno de los siguientes síntomas en casi todas o todas las ocasiones y sin que el individuo, obviamente, esté deseando este retraso. En el primer punto tenemos lo que es un retardo marcado en la eyaculación. Nuestro segundo punto es una infrecuencia marcada o una ausencia de la eyaculación. Bueno, en el punto B tenemos lo que son los síntomas del criterio A que se han mostrado por una cantidad mínima de unos 6 meses. El punto C es que los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. Y la disfunción sexual, claro, no se puede explicar mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes que sean significativos y que no se pueden atribuir, claro, a los efectos de una sustancia o una medicación o otra afección médica. El tratamiento para este trastorno conlleva lo que es la psicoterapia, que puede ayudar a abordar problemas de salud mental de base que conducen a la eyaculación retardada, como lo que podría ser la depresión o la ansiedad. También se usa para abordar problemas psicológicos que afectan directamente la capacidad de eyacular de la persona. Nuestro siguiente trastorno es el trastorno eréctil, que lo encontramos con el código 302.72 en el DSM-5. Una pequeña descripción de este trastorno es que la disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. Y esto provoca un malestar acusado o dificultades en las relaciones interpersonales de la persona. Los criterios diagnósticos, de acuerdo con el DSM-5, son que por lo menos este individuo tiene que experimentar uno de los tres síntomas siguientes en casi todas o nuevamente todas las ocasiones sin que la persona lo desee. Nuestro primer punto es una dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual, una dificultad marcada a sí mismo para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual o una reducción marcada de la rigidez de la erección. Nuestro punto B es que los síntomas del criterio A han persistido una vez más durante una cantidad mínima de 6 meses y los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. Y pues claro, las disfunciones sexuales no se explican mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave, una vez más, que sea
significativamente estresante para el individuo y que no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, una medicación o cualquier otra afección médica. El tratamiento para este trastorno puede tener eh, varias opciones según la causa y la gravedad de la disfunción eréctil y las afecciones médicas subyacentes. Entre los tratamientos están lo que son los medicamentos orales y otra clase de medicamentos que sean instruidos por el profesional que lo esté evaluando, lo que se llama una bomba peniana, cirugías e implantes o ejercicio y terapia psicológica. A continuación tenemos también lo que es el trastorno orgásmico femenino que se encuentra con el código 302.73 en el DSM-5. El trastorno orgásmico femenino, y que se conoce también como anorgasmia, es una disfunción sexual femenina que consiste en el retraso marcado o ausencia del orgasmo. Entre los criterios diagnósticos que encontramos en el DSM-5, lo primero que nos indica es que por lo menos tiene que experimentar la, la paciente uno de los síntomas siguientes en casi todas, o una vez más, todas las ocasiones. Nuestro primer punto sería un retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia del orgasmo. Y nuestro segundo punto es una reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. Los síntomas, claro, del criterio A deben persistir durante un tiempo mínimo de 6 meses y también deben provocar un malestar clínicamente significativo en el individuo. Las disfunciones sexuales de este tipo no se pueden explicar mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación de otros factores estresantes que sean significativos en el individuo y claro, no se pueden atribuir a los efectos de una sustancia, medicación o alguna otra afección médica. El tratamiento para el trastorno orgásmico femenino, debido a que la disfunción sexual femenina tiene muchos síntomas y causas posibles, el tratamiento varía mucho. Las mujeres que tienen problemas sexuales, la mayoría de las veces se benefician de un enfoque de tratamiento combinado que aborde los problemas médicos, así como aquellos emocionales y, claro, de relación. A continuación tenemos también lo que es el trastorno del interés, excitación sexual femenina, que lo encontramos bajo el código 302.72. Este trastorno se caracteriza por la ausencia o la disminución del interés sexual, por el inicio de la actividad sexual, también el placer y los pensamientos y las fantasías. También incluye lo que es la ausencia del deseo receptivo y o falta de excitación subjetiva o de respuesta genital física a la estimulación sexual. Puede ser no genital, genital o ambas. Bajo los criterios diagnósticos del DSM-5 encontramos que primeramente se puede identificar este trastorno con la ausencia o reducción significativa del interés o la excitación sexual femenina, que se manifiesta por lo menos por una de las tres siguientes razones, que es una, el interés ausente o reducido de la actividad sexual, fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos, y por último lo que es el inicio reducido o ausente de la actividad sexual, habitualmente no receptiva a los intereses de la pareja por iniciarla. También tenemos lo que es la excitación o placer sexual ausente o reducida durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones. Lo que es la excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual o erótica interna o externamente. Y la sensación genital o no genital ausente, perdón, son sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones. Como criterio B tenemos que los síntomas del criterio A han persistido durante un mínimo de 6 meses y que los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. La disfunción sexual también no se puede explicar por otro trastorno mental no sexual,
o por cualquier afección grave, estresante, que sea significativa para el individuo, y asimismo que no se puede explicar mejor por una sustancia médica o cualquier otra afección médica que pueda tener la persona. También tenemos dentro de estos trastornos lo que es el trastorno del dolor genitopélvico o penetración, bajo el código 302.72. Este consiste en un dolor durante el coito u otra actividad sexual que se comporta con penetración y la contracción involuntaria de los músculos que rodean la abertura de la vagina. Esto se puede conocer también como el síndrome del elevador del ano o vaginismo, lo que hace que el coito sea doloroso o imposible para la persona. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos que uno, la dificultad persistente o recurrente eh, con una o más de las siguientes situaciones, que puede ser uno, la penetración vaginal durante las relaciones, el dos, un marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones, un marcado dolor o ansiedad al sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración, y una tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal. Como siguiente criterio encontramos claro que los criterios del inciso A persisten durante un mínimo de 6 meses, que son clínicamente, presentan un malestar clínico para el individuo y pues, como ya hemos mencionado anteriormente, que no se explica mejor por un trastorno mental no sexual, por medicamentos o cualquier otra afección médica o algún estresante. El tratamiento para este trastorno consiste en la psicoeducación sexual, lo que es identificar y ejercitar los músculos del, del pubococigio y a fin de conseguir el control voluntario del mismo puede potenciarse con técnicas de biofeedback, ejercicios de relajación muscular, reestructurar pensamientos y actitudes ante el dolor y el sexo. Y por último, yo les hablaré acerca de lo que es el trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón, que consiste básicamente en la falta persistente de interés o por realizar ningún tipo de actividad sexual. Una persona afectada por este trastorno tampoco tiene, o sí tiene, le ocurre con muy poca frecuencia, y lo que pasa es que no tienen pensamientos ni fantasías sexuales y estas personas se preocupan por ello, claro. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos que uno, las fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y deseos de actividad sexual son reducidos o ausentes de forma constante o recurrente. La evaluación de las deficiencias la hace clínico, teniendo en cuenta que factores que afectan la actividad sexual, como la edad, los contextos generales y socioculturales de la vida del individuo. Una vez más, tenemos como criterio que el inciso A debe ser persistente durante un mínimo de 6 meses y debe ser un malestar clínicamente significativo para el individuo, y nuevamente no se puede explicar mejor por un trastorno mental no sexual, medicamentos, cualquier otra afección médica o un estresor en la vida de la persona. El tratamiento para el trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón tiene muchas formas de ser tratado, claramente, así como una combinación de factores pueden causar el trastorno. Una combinación de tratamientos puede ser beneficiosa. Pueden ser cambios en el estilo de vida, asesoramiento psicológico, terapias hormonales o medicamentos en caso de que sea necesario. Muchas gracias y las dejo con mi compañera para la siguiente parte. Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Mifania. Vamos a continuar con lo que es disfunciones sexuales. En este caso les vamos a hablar sobre eyaculación prematura precoz, el código 302.75. Cuando hablamos de eyaculación, los criterios a cumplir
cumplir son un patrón persistente o recurrente en lo que es la eyaculación producida durante la actividad sexual. En pareja sucede aproximadamente 1 minuto después de la penetración vaginal y antes de que lo desee el individuo. Esto puede ser, hay casos en que el diagnóstico de eyaculación prematura precoz se puede aplicar a individuos que participan en actividades sexuales no vaginales y que se han establecido criterios específicos de duración en dichas actividades. En el criterio B, el síntoma del criterio A debe estar presente por lo menos durante 6 meses y tiene que experimentarse en casi todas las ocasiones, aproximadamente de un 100%, el 75% de la actividad sexual. Puede ser en situaciones, en contextos concretos, generalizado o en todos los contextos. En el criterio C, el síntoma del criterio A provoca un malestar clínicamente significativo al individuo. Y la disfunción sexual no se explica mejor por un tratamiento mental, no sexual o como una consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos. Y no se puede atribuir por los efectos de una sustancia, de un medicamento u otra afección médica. Se debe especificar si, por ejemplo, ha sido de por vida, desde que él alcanzó la madurez sexual, si fue adquirido tras un periodo de actividad sexual relativamente normal, o se debe especificar si fue generalizado o situacional. Generalizado es que ocurre, no se limita a ningún tipo de estimulación o situación o pareja, y situacional es que solo ocurre cuando con determinados tipos de situaciones o con determinadas parejas. También se debe especificar la gravedad actual, si es moderado, leve o grave. Cuando es leve es que si la eyaculación se produce aproximadamente de los 30 a 60 segundos después de la penetración vaginal. Moderado es si se produce entre los 15 y los 30 segundos siguientes de la penetración vaginal, y grave si en este caso se produce antes de la actividad sexual o al principio de la misma o aproximadamente a los 15 segundos siguientes de la penetración vaginal. En el tratamiento, las opciones de tratamiento frecuentes para la eyaculación precoz incluyen las técnicas conductuales, medicamentos de asesoramiento. Puede llevar cierto tiempo encontrar el tratamiento o la combinación de tratamientos más adecuados para el caso. Y el tratamiento más adecuado es el tratamiento conductual y la terapia con medicamentos. También se recomienda lo que es la terapia de parejas y en lo que es la técnica de comprensión, que ayudará a recondicionar el reflejo eyaculatorio. Luego tenemos la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. En el criterio A es cuando el cuadro clínico predomina un trastorno clínicamente significativo en la función sexual, y debe existir pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física y las pruebas de laboratorio. En este caso hay 2 incisos que se deben cumplir. Si los síntomas del criterio A desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia, o después de la exposición a un medicamento. En segundo, tenemos si la sustancia o medicamento puede provocar estos síntomas del criterio A. El criterio C, el trastorno no se explica mejor por una disfunción sexual no inducida por sustancias o medicamentos, y estas pruebas de una disfunción sexual independiente pueden incluir lo siguiente: si los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia o medicamento, y si los síntomas persisten durante un periodo importante, aproximadamente 1 mes, después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave, o existen otras pruebas que sugieren la existencia de una disfunción sexual independiente no inducida por sustancias o medicamentos.
antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. En el criterio D, el trastorno no se produce exclusivamente durante un curso de un delirio y el tratamiento causa un malestar clínicamente significativo en la persona. También en lo que es en esta parte para codificar, siempre se debe especificar si, por ejemplo, el nivel del trastorno es grave, moderado o leve. Siempre se debe especificar o el tipo de sustancia a la que está sufriendo el paciente. También se debe especificar según las tablas del 6 y 10 que los trastornos relacionados con sustancias o trastornos adictivos del DSM-5 para diagnosticar asociados a otra sustancia o clase de sustancia y se menciona el tipo de sustancia a la que él está asociada el trastorno. Con inicio durante la intoxicación, si se cumplen los criterios de intoxicación con la sustancia y también si es por abstinencia y si se cumplen los criterios de abstinencia en lo que es la intoxicación, si se produjo al inicio o durante la abstinencia y en lo que es en la intoxicación igual, si se produce durante la abstinencia. Con inicio después de tomar el medicamento. Si los síntomas surgieron después, al principio de tomar el medicamento o si se hizo una modificación o pauta y estos síntomas iniciaron. También se debe especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o grave. En leve es cuando es del 25 al 50% de las relaciones sexuales. En moderado viene siendo del 50 al 75% y en grave del 75 o más de las relaciones sexuales. Luego tenemos lo que es otra disfunción sexual especificada. Es igual, esta se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas sexuales, síntomas característicos de una disfunción sexual que causan malestar significativamente en el individuo, pero que no cumplen todos los criterios de lo que es un trastorno de categoría diagnóstica de disfunción sexual. Se llama disfunción no especificada porque el clínico da la categoría de otra disfunción sexual especificada, se utiliza en situaciones en que el clínico opta por comunicar el motivo específico por la que no cumple todos los criterios de un trastorno sexual específico y se ha registrado otra disfunción sexual específica. Luego tenemos disfunción sexual no especificada. Igual, en esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de una disfunción sexual que causa malestar clínicamente significativo en el individuo, pero que no cumple todos los criterios de lo que es un trastorno de categoría diagnóstica de disfunción sexual. La categoría disfunción sexual no especificada se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de disfunción sexual específica en presentaciones, ya que no tiene toda la información suficiente para hacer un diagnóstico específico. En el tratamiento, aquí en el tratamiento los clínicos tratan que los trastornos sexuales se entienden con interacciones psicológicas, interpersonales y fisiológicas. Los pacientes son frecuentemente afectados por lo que es la vergüenza, la confusión y la ansiedad. Muchas veces la forma es por falta de información y emociones fuertes relacionadas con la sexualidad.
La terapia de sexo más moderna representan una integración de procedimientos que provienen desde enfoques psicodinámicos, terapia sistemática y técnicas cognitivas conductuales. La decisión de solicitar para enfrentar un trastorno sexual es difícil para la mayoría de las personas y la actitud de quien la escucha es muy importante. Aunque con los grandes avances en el tratamiento médico de disfunción sexual, en especial en la disfunción eréctil, la terapia psicológica y la terapia en parejas continúan siendo tratamientos más específicos para tratar problemas sexuales dentro de las relaciones. Cuando el paciente indica un problema de actividad sexual, es importante que el clínico debe obtener toda la información detallada sobre el historial del paciente y sus síntomas físicos, así como sus antecedentes familiares y el desarrollo sexual temprano, historia laboral y el uso de drogas o alcohol. En algunos trastornos se requiere tantas evaluaciones psicológicas como fisiológicas. En la terapia debe tener una idea clara y detallada de los actos físicos del paciente, las respuestas emocionales, las fantasías durante el sexo y las expectativas. El proveer información sobre relaciones sexuales y alentar la comunicación significativa entre parejas es algo que debe hacer el clínico. Es una de las técnicas de Master y Johnson en cognitivo-conductual, por ejemplo, la relajación, el modelamiento y una variedad de elementos cognitivos que han sido incluidos en los planes de tratamiento. Los terapeutas tienen 3 objetivos en las parejas, lo que es crear una atmósfera de comunicación mutua, reducir al mínimo el fracaso y desviar la atención del miedo al fracaso para dirigirla hacia una experiencia de placer sensual. Es importante la educación para cubrir la falta de información en las parejas sobre el sexo es sorprendentemente eficaz. Se hace hincapié en la comunicación verbal y no verbal entre las parejas. La técnica de la terapia de parejas en especial es apropiada para tratar lo que es la eyaculación precoz, como hablábamos con anterioridad, y la técnica de comprensión, que ayuda a reacondicionar el reflejo eyaculatorio Viagra, que ha sido muy eficaz, pero no del todo. Los dejo con mi compañera. Hola, licenciados, compañeros. Mi nombre es Ana Castellanos. Yo le voy a hablar sobre lo que son los trastornos parafílicos de los trastornos sexuales. Ok, lo que es el trastorno del voyeurismo es un trastorno mental en el que el individuo siente placer de observar, muchas veces a escondidas, a personas desnudas que exhiben sus genitales o que están realizando alguna actividad sexual. El voyeurismo es un impulso de espiar a otras personas casi siempre extrañas. El voyeurista está sujeto a la necesidad irresistible y repetitiva de espiar a otros a través de ventanas o puertas, en sanitarios públicos, parques o playas, pero sobre todo disfruta cuando observa a otros tener relaciones sexuales. Los criterios de diagnóstico, el criterio A, durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación de una persona desprevenida que está desnuda, desnudándose o dedicada a una actividad sexual y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El criterio B, el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El criterio C, el individuo experimenta la excitación que actúa con un deseo irrefrenable. Tiene como mínimo 18 años de edad.
Especificar si en un entorno controlado, este especificador se aplica sobre todo a individuos que viven en una institución o en otros ámbitos en los que la oportunidad de un comportamiento voyerista es limitada. En remisión total, el individuo no ha cumplido sus deseos irrefrenables con personas sin su consentimiento. Y no ha existido malestar ni problemas sociales laborales. O en otros campos del funcionamiento durante al menos 5 años en los que ha estado en un entorno no controlado. El tratamiento suele comenzar después de que el voyeur o el mirón ha sido detenido. Incluye el empleo de psicoterapia, grupos de apoyos, y fármacos antidepresivos denominados inhibidores selectivos de la recapacitación de la serotonina. Está lo que es el trastorno de exhibicionismo con el código 302.4. El exhibicionismo se caracteriza por conseguir la excitación sexual a través de exposición de los genitales, habitualmente ante un extraño que está desprevenido. También se puede referirse a un deseo potente de ser observado por los demás durante la actividad sexual. Criterio diagnóstico, el criterio A, durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada de la exposición de los genitales a una persona desprevenida y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Criterio B, el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras importantes del funcionamiento. Especificar si sexualmente excitado por exposición de los genitales a los niños prepúberes, sexualmente excitado por la exposición de los genitales a individuos físicamente maduros, sexualmente excitado por exposición de los genitales a niños prepúberes y a individuos físicamente maduros. Especificar si un entorno controlado, este especificador se aplica sobre todo a individuos que viven en una institución o en otros ámbitos en los que la oportunidad de exposición de los genitales es limitado. En remisión total, el individuo no ha cumplido sus deseos irrefrenables con una persona sin su consentimiento y no ha existido malestar ni problemas sociales, laborales o en otros campos del funcionamiento durante al menos 5 años en los que ha estado en un entorno controlado. Está lo que es el trastorno del froteurismo con el código 302.89. La parafilia en que la excitación sexual la obtienen los sujetos con el roce del pene con el cuerpo de la mujer vestida, aprovechando situaciones en las que se agolpa mucha gente, por ejemplo, autobuses, multitudes, metros, etc. Por lo general, esta parafilia se inicia en la adolescencia. Los criterios A, durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada de los tocamientos o fricción contra una persona sin su consentimiento. Y que se manifiesta por fantasía, deseos irrefrenables o comportamientos. Criterio B, el individuo ha cumplido en estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento o los deseos irrefrenables, fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo o deterioros en lo social, laboral u otras áreas del comportamiento importantes del funcionamiento. En especificar si en un entorno controlado
Este especificador se aplica sobre todo a individuos que viven en una institución o en otros ámbitos en los que la oportunidad de tocamiento o fricción es limitada. En remisión total, el individuo no ha cumplido sus deseos irrefrenables con una persona sin su consentimiento, o no ha existido malestar ni problemas sociales, laborales, o en otros campos del funcionamiento durante al menos 5 años en los que ha estado en un entorno no controlado. El tratamiento es la terapia cognitiva conductual. A veces es con una combinación con terapia farmacológica para reducir el deseo sexual. Está lo que es el trastorno del masoquismo sexual, que es el código 302.83. Esta es una conducta en la que se obtiene la excitación y la satisfacción sexual a través del propio dolor físico o psíquico, la humillación, la dominación o el sometimiento. El criterio A, durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de ser humillado, golpeado, atacado o sometido a sufrimientos de cualquier otra forma, y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El criterio B, la fantasía, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Especificar si con asfixiofilia, si el individuo busca conseguir la excitación sexual por medio de la restricción de la respiración. Especificar si en un entorno controlado, este especificador se aplica sobre todo a individuos que viven en una institución o en otros ámbitos de los que la oportunidad de dedicarse a comportamientos sexuales masoquistas es limitada. En remisión total, no ha existido malestar ni problemas sociales laborales o en otros campos del funcionamiento durante al menos 5 años en los que el individuo ha estado en un entorno no controlado. El tratamiento podría ser la psicoterapia y la terapia cognitivo-conductual. También puede ayudar a la persona a aprender habilidades para manejar sus necesidades sexuales de manera más saludable. Ok, ahora el trastorno de sadismo sexual con el código 302.84. Esta es la desviación sexual en la cual se obtiene el placer sexual a causa del dolor físico a otras personas. El sadismo y el masoquismo ocurren tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales. El criterio A, durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente, derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra persona, y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El criterio B, el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan el malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas del comportamiento del funcionamiento. En especificar si en un entorno controlado. Este especificador se aplica sobre todo a individuos que viven en una institución o en otros ámbitos en los que la oportunidad de dedicarse a comportamientos sexuales sádicos es limitada. En remisión total, pues el individuo no ha cumplido sus deseos irrefrenables con una persona sin su consentimiento, o no ha existido malestar ni problemas sociales, laborales en otros campos del funcionamiento durante al menos 5 años en los que ha estado en un entorno pues no controlado.
El tratamiento pueden ser las intervenciones psicoterapeutas basadas principalmente en técnicas conductuales cognitivas o regímenes médicos basados en el uso de hormonas o de medicamentos psicotrópicos. Gracias, compañera. Ok, compañera. Hola, mi nombre es Grecia Alvarado y yo voy a seguir la línea, ¿verdad?, de lo que es los trastornos parafílicos. Entonces tenemos el trastorno de pedofilia con el código 302.2, donde tenemos los siguientes criterios diagnósticos. Como criterio número A tenemos durante un periodo de al menos 6 meses excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables, comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes, generalmente menores de 13 años. El criterio B dice que el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables a los deseos irrefrenables o sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. El criterio B dice que el individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño o niños del criterio A. Como nota tenemos que saber que no hay que incluir a un individuo al final de la adolescencia que mantiene una relación sexual con otro individuo de 12 o 13 años. Otra nota importante es no incluir a un individuo al final de la adolescencia que mantiene una relación sexual continua con otro individuo de 13 años. Especificar si de tipo exclusivo hay atracción exclusiva por los niños, de tipo no. Hay que especificar que sí hay atracción sexual por el sexo masculino, atracción sexual por el sexo femenino, atracción sexual por ambos sexos, y especificar si dado al incesto. Las terapias dirigidas a los pedófilos, ¿verdad?, como plan remedial, podemos mencionar que por lo general las mismas que se emplean con los pacientes que presentan parafilias, es decir, tratamientos de carácter psicológico y farmacológico, se puede ver desde un punto de vista psicológico. Algunos estiman una útil aproximación analítica, es decir, la exploración del inconsciente para comprender por qué se ha creado en la infancia y luego ha arraigado a esta inclinación sexual. Otros, en cambio, prefieren trabajar sobre el síntoma a través de una terapia conductual, cuyo objeto es inducir a un cambio en los gustos y costumbres. Algunas otras consideran verdaderamente eficientes solo las terapias a base de fármacos. Luego tenemos el trastorno de fetichismo bajo el código de 321. Una descripción breve, podemos decir que el fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales a los que se ha denominado fetiche. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador a las personas de las fuerzas naturales. Los amuletos también son considerados fetiches. Entonces, bajo los criterios diagnósticos, en el criterio número criterio número A, durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada del empleo de objetos inanimados, un gran interés específico de partes del cuerpo no vitales que se manifiestan por fantasías, deseos irrefrenables, pensamientos. Como criterio B tenemos las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro a lo social, laboral o otras
criterio C tenemos los objetos fetiches no se limitan a prendas de vestir utilizadas para transvestirse, como en el trastorno de autismo, o artilugios diseñados específicamente para la estimulación táctil de los genitales, como por ejemplo los vibradores. Entonces hay que especificar que, ¿verdad? Si partes del cuerpo, objeto inanimado, o hay que especificar si en un entorno controlado, si está en un entorno controlado, este especificador se aplica sobre todo a individuos que viven en una institución o en otros ámbitos en los que la oportunidad de dedicarse a comportamientos fetichistas es limitada. En remisión total, se puede decir que no ha existido malestar en temas sociales, laborales o en otros campos de funcionamiento durante al menos 5 años en los que el individuo ha estado en un entorno no controlado. Con respecto a el tratamiento, ¿verdad? Decimos de que el trastorno fetichista es limitado en cuanto a puede consistir en una de las terapias siguientes o en ambas. Puede ser psicoterapia o terapia farmacológica. Por ejemplo, con un tipo de antidepresivos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, podría funcionar como tratamiento farmacológico. Tenemos también lo que es el trastorno del travesti, ¿verdad? En el criterio A tenemos que durante un periodo de al menos 6 meses sexual intensa y recurrente derivada del hecho de transvertirse y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El criterio B dice las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otros áreas importantes. Entonces hay que especificar si con fetichismo y la excitación sexual se produce con tejidos, materias o prendas de vestir, con autoginofilia, que es la excitación sexual que se produce con pensamientos o imágenes de uno mismo, otro trastorno parafílico especificado. Especificar si también en un entorno controlado este especificador se aplica sobre todo a individuos que viven en una institución o en otros ámbitos en los que la oportunidad de transferir, de verdad, es limitada. Entonces, en remisión total, no ha existido malestar ni problemas sociales, laborales o de otros cambios durante menos de 5 años en los que el individuo ha estado en un entorno no controlado. Bueno, tenemos otro trastorno parafílico con el 302.89. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno parafílico que causan malestar clínicamente o deterioro en lo social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos parafílicos. La categoría de otro trastorno parafílico especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno parafílico específico. Esto se hace registrando otro trastorno parafílico específico, seguido del motivo específico. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación otro específico, entre otros, excitación sexual intensa y recurrente que implica el escalonamiento telefónico, son ya llamadas telefónicas obscenas, la necrofilia con cadáveres, la zoofilia con animales, la acropofilia con heces, la clismafilia con enemas y tantas, ¿verdad? Entonces, que estas pueden durar unos 6 meses y que causan malestar importante o deterioro social laboral, otras áreas importantes del funcionamiento. Finalmente, puedo hablar
hablarles acerca del trastorno parafílico no especificado bajo el código 302.9. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno parafílico que es clínicamente significativo de deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos parafílicos. Entonces, la categoría del trastorno parafílico no especificado se utiliza en ocasiones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno parafílico específico e incluye presentaciones en las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Básicamente, licenciada, esta es nuestra presentación acerca de los trastornos sexuales, ¿verdad? Que se dividen en los trastornos parafílicos y las disfunciones sexuales. Estas son las conclusiones que usted pidió que le pusiéramos al final del documento. Pero bueno, muchísimas gracias y fue un placer poder hacer esta ponencia. Gracias.